día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, esta es una serie de videos que tendrán como principal objetivo la enseñanza del curso de estática basada a la cuestión de la mecánica de los materiales. Es una serie entonces de videos que conforme se vayan cubriendo ciertos temas, pues se van a ir generando de esta manera sucesivamente, cubriendo todo lo que sería un programa, un plan de estudios y básicamente para un enfoque de ingeniería industrial. ¿De acuerdo? Estos videos obviamente se acompañan de otros más y que, como se comentó al inicio, su principal objetivo es dar justamente un curso a nivel profesional de esta materia que es estática, una materia obligatoria para cualquier programa de ingeniería, pero basado nuevamente a el concepto de mecánica de materiales y a un perfil de egreso de ingeniería industrial. Bien, pues como inicio, como introducción a este primer video, podemos ver justamente la estructura, el complejo, que ahora está de moda esta parte de la misión a Marte. Se desarrolló en Estados Unidos un centro espacial que está ahí justamente en esta slide. Y con esta imagen lo que se pretende es que se vea en todo su contexto la aplicación de la mecánica de los materiales, pero más en sí el concepto primordial es el entendimiento exacto del concepto de la estática. Podemos distinguir varias estructuras, es obvio, muy notorio. Podemos ver las estructuras mismas de las grúas que están izando el cohete impulsor, y espero puedan tener este acercamiento a esta imagen, donde se pueda ver justamente esa magnitud del tamaño de esta obra, en donde, como se comentó, pues obviamente nosotros como ingenieros industriales no la vamos a diseñar, pero sí lo que participamos en gran medida es en la ejecución de este proyecto, en la planeación, en la operación, en el mantenimiento y en sí en todos los sistemas que dentro de estos complejos obviamente existen. Nuestro principal objetivo como ingenieros industriales es enfocar todo lo que analizamos, todo lo que estudiamos bajo el concepto de sistema. ¿De acuerdo? Eso es como que nuestro principal objetivo. Todo lo que nosotros podamos visualizar, lo visualizamos bajo este concepto de lo que es el diseño. ¿De acuerdo? Y pues vuelvo a insistir, yo creo que esta imagen, como bien dice el dicho, dice más que 1000 palabras, y hasta donde justamente un ingeniero industrial pues puede llegar. ¿De acuerdo? Y para que esto que está aquí en esta imagen se pueda cumplir, pues tenemos que respetar justamente el principio de estática, que se aplica desde cuestiones muy sencillas, muy simples, cotidianas, hasta este tipo de proyectos que podemos apreciar en esta lámina. ¿De acuerdo? Bien. Basado a una introducción como tal, siempre me gusta a mí establecer mucho de lo que varias personas a través de la historia en la cuestión de la ingeniería nos han dejado, pues dichos o frases célebres, y esta para mí es la verdad sumamente pues aplicable a todo lo que a nivel de ingeniería se hace. Usted no sabe nada sobre algo hasta que lo ha practicado. La ingeniería es así, la ingeniería es praxis, no es teoría,
es comprobación, es demostración, es experimentar. No podemos concebir la ingeniería bajo otro principio, ¿no? Lo que nosotros nos enfocamos, lo que nos dedicamos en la parte académica es justamente dar todo ese fundamento teórico y aterrizarlo en la solución de problemas. Como lo habíamos comentado, la estática, así como la dinámica y algunas otras disciplinas son obligatorias para cualquier programa de ingeniería. Nos va a ayudar en este caso en particular a poder predecir la deformación y la resistencia de cuerpos que se consideran estáticos o en movimiento con velocidad constante. Todo ello bajo la aplicación de una carga. La carga, pues como yo creo que ya lo sabemos perfectamente bien, se puede considerar cualquier fuerza que actúe directamente sobre el cuerpo. En caso de la ingeniería industrial, nosotros nos vamos a enfocar dicho estudio a lo que es el análisis de las estructuras, ya que todos los sistemas que podemos encontrar en una planta, podemos encontrar en un proyecto, están basados justamente a una estructura. Los sistemas de producción, los almacenes, las instalaciones, las líneas de producción, sistemas automatizados o una simple máquina se sustenta, se aborda bajo un bastidor, una estructura, un simple arreglo de elementos que van a ayudar a que esa máquina opere de la forma más eficiente. Asimismo, nos va a ayudar para crear espacios de trabajo más seguros y más eficientes. Recuerden que nuestro perfil de egreso habla mucho acerca de la normatividad y el ingeniero industrial es totalmente enfocado a ese rubro y más en los aspectos de higiene y de seguridad, en donde basado a estas disciplinas nosotros establecemos esas políticas que también se llegan a mencionar bajo otros ámbitos. Pero no va a terminar ahí, obviamente, nuestro estudio, porque para que yo pueda demostrar, para que yo pueda dar a conocer que algo cumple las condiciones de equilibrio, pues necesito establecer las variables que intervienen y que nos ayudan para establecer los parámetros en los desarrollos de diferentes proyectos. En un proyecto siempre se tienen cuestiones de costos, mano de obra, normas de seguridad que se establecen en ese ínter o en ese momento, tiempos de fabricación, de instalación, toda la parte logística, la cadena de suministro y obviamente entre muchas más. Todo esto tiene mucho que ver justamente con esos principios de la mecánica de los materiales. Y como ejemplo, puedo citar uno, el hecho de que tú estés izando una carga mediante una grúa a una cierta distancia involucra tiempo. Entonces, basado en ese principio tan básico, tan esencial, pues en un proyecto se puede disponer en qué tiempo puedes estar terminando cada uno de los pisos de una construcción. Obviamente, entre más alto sea el edificio, pues los tiempos de la construcción de cada piso van a irse incrementando y todas las cuestiones logísticas. Entonces, la relación en este sentido es sumamente amplia para un ingeniero industrial. Sin embargo, nosotros estamos a un nivel ya de estudios superiores y necesitamos forzosamente ya un conocimiento previo y bien fundamentado de la mecánica clásica, así como de principios físicos, matemáticos y de trigonometría. Mucho también tiene que ver con, por ejemplo, geometría descriptiva, que habla mucho acerca de los principios en los cuales funciona una estructura. Y sin embargo, como siempre se ha insistido, nosotros como ingenieros tenemos que desarrollar capacidades sumamente grandes en el simple hecho de observar un comportamiento de un sistema, de un elemento,
observar la naturaleza, un principio básico del método científico, la imaginación, que es algo fundamental para que puedas tú comprender cómo pudiera funcionar o cómo se pudiera comportar un sistema. Pues es algo que incluso el mismo Albert Einstein nos los dejó como legado. Y pues ya un poquito más a otro nivel, pues analizar justamente cada una de estas situaciones en las cuales se presentan y se plantean muchos de los problemas que aquí vamos a desarrollar. Y en términos generales, con este tipo de conceptos tan simples, tan sencillos, nosotros, y se los puedo asegurar y lo van a poder ver, vamos a cubrir la mitad, el 50% en la solución del problema. El otro 50% son simple y sencillamente los conceptos que aquí venimos a estudiar o a aprender, y los vamos a complementar con esto que acabamos de mencionar, más que en la parte matemática. Y para ser hasta un poco más precisos, el 25% de lo que nosotros veamos aquí de los conceptos de estática aplicada a mecánica de los materiales, con eso nosotros vamos a poder desarrollar y resolver nuestros problemas. El otro 75% cae en eso que acabamos de mencionar. Considero que en muchas ocasiones eso es lo que viene a tener como complejidad mucho de estas materias, porque todo ese antecedente académico que debemos ya de traer, pues no nada más de una manera somera, sino bien arraigado, pues hace que los problemas o estas materias pues sean complejos para muchos de nosotros. Aquí pues podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, que para que se pueda desarrollar un proyecto como un puente que está aquí indicado, que atraviesa un pedazo de mar, pues vean simplemente la logística que se requiere para poder desarrollar este proyecto y toda la parte ingenieril que tenemos que obviamente desarrollar. Nosotros, pues, como ingenieros industriales, yo no me voy a meter en el diseño, ¿no? E incluso nosotros vamos a limitar mucho el alcance de nuestro estudio a fuerzas coplanares. No me voy a meter en el eje X, en esfuerzos combinados, porque pues, no me voy a poner a diseñar estructuras, puentes. Ya mencionamos algo en ese sentido. No soy ingeniero civil, no soy arquitecto, no soy estructurista, que ellos son realmente los que se encargan de la parte pues más medular de esos proyectos. En la parte inferior pues puedo ver una grúa que se utiliza mucho en las plantas, una grúa que tiene distintos movimientos y obviamente como principal función tiene el de izar carga, moverla a todo lo largo y ancho de lo que es una nave industrial. Y en este tipo de sistemas obviamente también aplicamos la parte de lo que es la estática, y no nada más para su construcción, sino también para su operación. Una persona o un operador, por ejemplo, de grúas, pues necesita de mucha experiencia de esos principios. No es nada sencillo, no es nada fácil operar una grúa, porque debes de considerar el viento, debes de considerar la humedad, tienes que considerar la temperatura, para que las maniobras que ahí se hacen pues sean de lo más seguras. Movemos o se mueven cargas muy considerables, hablamos de toneladas. El hecho de que una carga de esa magnitud se caiga, pues imagínense todo lo que la problemática que puede desarrollar, ¿de acuerdo? Un poquito más a detalle, aquí mencionamos que para que usted pueda tener este aprovechamiento en los conceptos que aquí se abordan, ya tengamos totalmente afianzado lo que es sistema de vectores, fuerzas sobre una partícula y el equilibrio de las mismas, las leyes de Newton, y en fin, todos los temas o los conceptos que ahí se indican.
Y esto es como que esencial para que a usted no le cueste mucho trabajo y pueda desarrollarse de manera más fácil en esta materia. Eh, si es el caso que no los tuviéramos, pues bueno, reiteramos el hecho de que los retome estos conocimientos que en cierto sentido ustedes ya lo vieron, ya lo vieron en su fase media superior o incluso en algunas materias que anteceden a esta. Caso contrario, pues ni hablar, hay que retomar los libros, que muchos de ellos están ahí en la bibliografía que se tiene en el plan de estudios y que pueden encontrar simple y sencillamente con el tema de estática, y yo creo que la referencia ahí está más que clara. Como objetivo de este curso es que desarrolle las competencias necesarias para realizar diseños basados en la mecánica de materiales más eficientes en los procesos, en las líneas de producción. Diseñará lugares, como mencionábamos, más seguro. Va a poder desarrollar normas de seguridad, y así también pues vamos a utilizar algunos recursos digitales. Hoy en día que está de moda la famosa educación 4.0, pues tendrá esa facilidad de utilizarlos, y pues estos sistemas, la realidad es que nos arrojan mucha información, que es yo creo que el principal objetivo, pero es cómo se procesa, cómo utilizamos esa información para algo más en particular. Obviamente, basado en estos sistemas, la información se puede procesar más rápido. Así también, basado a esta velocidad, yo puedo tomar decisiones de una manera más eficiente. ¿Sí? Al fin de cuentas, en todos los proyectos lo que se necesita es tomar decisiones, es establecer criterios, es establecer las condiciones para que las cosas se den. Entonces, con el uso de tecnología, pues podemos ir siendo más eficientes en muchas de nuestras labores que nos desarrollamos como ingenieros, y es algo que pues bueno atiende mucho a este principio, a este concepto de lo que es la educación 4.0. Para entrar un poquito más a detalle con estos principios que acabamos de mencionar del equilibrio de la estática, y que vamos a enfocarnos mucho a lo que es el equilibrio de los cuerpos rígidos, un concepto que usted también ya tiene que tener muy bien dominado, qué significa, qué se entiende por cuerpo rígido, porque tanto en la cuestión de estática y dinámica se aplica mucho de la teoría a este concepto. Nosotros debemos de considerar a la estructura como un sistema, ya que en su conjunto, ¿sí?, cumple con la principal función de soportar carga o darle forma a algo, ¿no? Usted no puede concebir absolutamente nada que no esté basado bajo una estructura, ¿sí? Podemos referenciar, por ejemplo, a este sistema como un sistema óseo en el cual pues el cuerpo humano tiene de X número de huesos, que cada uno de ellos tiene una función en particular, no está por adorno, no está por capricho, no está porque se ve bonito, tiene una función en particular nuestro sistema óseo. Podemos considerar también un sistema de una estructura, el cuadro de una bicicleta, el chasis de un vehículo, hasta tal vez el complejo espacial que vimos, una nave industrial, un puente, un edificio, que es básicamente en estos últimos donde enfocaremos más nuestro estudio, ¿de acuerdo? En este principio, pero usted observe, note que absolutamente todo lo que nosotros podemos ver atiende de primera instancia a los principios de estática, y en segunda a que esos principios están basados a un elemento fundamental que es la estructura. Sí, lo mencionamos, el chasis en un auto pues tiene la principal función de absorber y soportar todas las cargas que se generan cuando el auto se encuentra en movimiento. Sabemos todos perfectamente bien que adicional del chasis pues tenemos lo que es la carrocería, ¿no? Que la carrocería también cumple una función en ese sentido, pero que de manera más crítica
lo que es el chasis es el que debe de estar diseñado de una manera que pueda soportar justamente todo ese tipo de situaciones que se enfrenta un vehículo cuando comienza un movimiento, cuando frenas, cuando chocas, etcétera. ¿De acuerdo? Se dice comúnmente que cuando un sistema de los que acabamos de mencionar comienza a trabajar, ¿sí? O se comienza a aplicar carga sobre él, se comienzan a generar esfuerzos y deformaciones en cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Eso es fundamental también de entender. No necesariamente debemos de aplicar una fuerza a una estructura. El peso mismo de todos los elementos que conforman ese sistema comienza ya a tener una referencia muy grande en el comportamiento de la misma. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muy presente todo esto y que también en los problemas lo vamos a explicar. Cada uno entonces va a comenzar a sufrir un esfuerzo y una deformación basado a estas condiciones que se van a traducir en fuerzas internas que las vamos a definir como fuerzas internas de tensión y compresión. Más adelante vamos a hablar más a detalle de cada uno de estos principios, ¿no? Cuando llegue su momento, pero ahorita de una manera introductoria es lo que se tiene, ¿de acuerdo? Esto va bajo nuestro programa académico y nuestro plan de estudios. También vamos a aplicar estos principios a elementos que no constituyen un sistema como tal, sino que son simple y sencillamente elementos que trabajan de manera, entre comillas, sola, que pudieran ser ejes o flechas que en términos generales su principal objetivo es transmitir potencia o movimiento, valga la expresión. Simplemente lo que hacen es mover otro elemento que está conectado, que está ensamblado a ese eje. En todo sistema, por muy sofisticado que se tenga, siempre tenemos un motor, y ese motor, para que pueda cumplir su función, siempre se le acopla un eje, que es lo que hace justamente la transmisión de la potencia y el movimiento angular, que pues como se va a ver también más adelante, podemos partir de un movimiento angular para realizar un movimiento lineal o al revés, ¿no? También es la parte de cómo se conjugan este tipo de movimientos. Bien, entonces como se comentó, lo primero que debemos de abordar es el equilibrio de los cuerpos rígidos. Todo lo que usted puede notar, todo lo que usted puede ver, debe de cumplir ese principio, ya sea que esté estático o se esté moviendo. Si no está en equilibrio o no está considerado bajo los principios de equilibrio, ese sistema no puede funcionar. Aquí podemos ver, por ejemplo, una máquina rotativa de impresión. Para que esta máquina pueda funcionar de manera eficiente, ¿sí? Debe de estar colocada, debe de estar montada bajo un bastidor que en muchas ocasiones esa base no se ve. Ese bastidor que soporta toda la máquina está enterrado, está en el piso, puesto que como toda máquina tiene movimiento, pues origina vibración. Entonces tenemos que afianzar, tenemos que cimentar bien esa máquina para que trabaje de una manera óptima, ya que uno de los principios básicos para operar cualquier sistema es la nivelación. Si la máquina o el equipo no está equilibrado, no está balanceado, no está alineado, pues no va a funcionar de manera correcta. Aquí también vemos, por ejemplo, lo que es un buggy de un vagón de tren, que es lo que nosotros vemos de manera un poquito escondida. Son las ruedas donde se aloja todo este sistema de movimiento y de frenado del tren, y que es donde se concentran la mayor cantidad de esfuerzos, ¿sí? Sobre estos buggies pues se colocan los contenedores, y ya sabemos pues que simplemente esos contenedores, la cantidad de toneladas que pueden almacenar es muy grande, y por consiguiente pues el diseño de estos buggies es muy considerable. En la imagen inferior, por ejemplo, tenemos una grúa sobre oruga, funciona, opera mediante una grúa. La oruga se le coloca encima la grúa y se comienzan a hacer estas labores, estas maniobras de montaje.
¿sí? En este caso una turbina de viento. Nuevamente vean la magnitud de las dimensiones, es una cosa realmente asombrosa. Simple y sencillamente, como dato, el álave de una de estas turbinas de viento tiene una longitud promedio de 20 metros. Entonces 20 metros es como si fuera el radio. La trayectoria que genera esta turbina o las aspas de esa turbina entonces tendría un diámetro de 40 metros. O sea, vean nada más la magnitud. Estas turbinas por lo general se ensamblan en sitio, se unen las tres, pero para poderlas montar ya directamente en la turbina como tal, pues no las podemos colocar una por una, sino que se ensamblan de primera instancia en piso, en tierra, y después las debo de subir ya unidas o ensambladas para colocarlas en la turbina. Entonces simple y sencillamente vean justamente la magnitud en dimensiones y cómo debe de ser también el diseño de esa grúa que está haciendo esa maniobra. Si no completamos o no cubrimos esos principios de equilibrio, ¿sí? Esto simple y sencillamente no puede llevarse a cabo. Y reitero, estos principios se cumplen desde cuestiones muy básicas de colocar un simple poste o un simple elemento como pudiera ser un polín, ¿no? Creo que todos sabemos perfectamente bien lo que es un polín de madera, hasta lo que estamos viendo nosotros aquí. Obviamente la magnitud, la complejidad, la importancia que tiene en esto es sumamente crítica. Como dato, las personas que operan estas grúas, los costos que se generan aquí son muy altos. Muchas veces se cobra desde que sale la grúa de su lugar de almacenamiento hasta cuando regresa al mismo. Todo ese tiempo que se utilizó la grúa, esté o no trabajando en el lugar de origen, donde están haciendo las maniobras, todo ese tiempo se cobra, porque nuevamente visualicen el hecho de que el operador de la grúa cometa algún error, pues es catastrófico. En primera instancia por lo que pudiera acontecer con la seguridad, con las personas que están ahí. En segunda por todo lo que tenemos alrededor, y pues en términos generales al final pues todo el dinero, todo el costo que simple y sencillamente se va a ir a la basura si es que la maniobra que se hace no es la correcta. Obviamente el operador de la grúa depende de más personas que están en el área de trabajo, no crean que él nada más lo hace. Tiene buena cantidad de personas que mediante por radio, mediante indicaciones de otros tipos también, le van indicando cómo esté haciendo justamente esa maniobra. La verdad que es algo sumamente interesante verlo en sitio. Una cosa es ver videos, ver fotos, pero otra cosa distinta es estar ahí, estar presenciando y mucho mejor obviamente participando en este tipo de proyectos. En términos generales, para que esto se pueda dar en estos tres ejemplos que están aquí y más los que hemos comentado de este otro lado, pues se deben de cumplir estas condiciones, que las fuerzas externas, ¿sí?, que actúan sobre ese cuerpo rígido se pueden reducir a un sistema fuerza o par de fuerzas, ¿no? Fuerza par sobre de un punto arbitrario. Si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, para poder izar los álabes de la turbina, el gancho de la grúa se coloca en un punto, en este caso pues como la teoría lo dice arbitrario, pero aquí lo debemos de determinar obviamente cuál o dónde debe estar ese punto y aplicar esos principios. Al momento de que nosotros hacemos todo este análisis y matemáticamente tanto la fuerza como el par aplicado es igual a cero, se forma un sistema equivalente a cero y por consiguiente decimos que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Esto se traduce matemáticamente como simple y sencillamente que la suma de fuerzas es igual con cero y la suma de momentos es igual con cero. ¿De acuerdo?
suma de fuerzas en X y Z y suma de momentos respecto a los puntos que ahí se considere. El momento nuevamente es algo que se comentó, que ustedes deben de llevar ya esta idea o este concepto, ya lo deben de traer bien arraigado. Se traduce como el trabajo, y el trabajo simple y sencillamente es fuerza por distancia. Aquí lo único que se hace es justamente aplicarlo bajo otro concepto, bajo otro principio, trabajo, y que se traduce literalmente en lo que es el momento, fuerza por distancia. Entonces, estas simples dos ecuaciones se deben de respetar para comenzar nuestro análisis, para comenzar nuestro estudio. Bien, pues hasta aquí le dejamos en este primer video como una parte introductoria hasta donde nosotros vamos a llegar, qué es lo que necesitamos para poder llegar a ese punto, y simplemente en el siguiente video vamos a seguir desarrollando estas dos fórmulas de lo que es el equilibrio, y comenzaremos a realizar nuestros primeros ejercicios basados a un principio fundamental, que son justamente los apoyos. Los apoyos, que en términos generales yo lo mencioné por ejemplo en la máquina, aquí es ese bastidor, de qué forma voy a apoyar esta máquina para que no se mueva, para que trabaje de manera eficiente, de qué forma yo voy a aplicar justamente los apoyos para que la oruga que está en la parte inferior pues justamente pueda hacer el apoyo necesario para que la grúa que está montada sobre la grúa pueda cumplir con la función de subir, de izar esa carga y colocarla directamente en la turbina. La verdad que, vuelvo a insistir, son maniobras, son trabajos sumamente interesantes cuando uno está participando en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí este primer video, y pues nos vemos en la siguiente emisión del desarrollo de estas dos ecuaciones. Les agradezco su atención, pásenla muy bien, hasta luego.